Muy buenas tardes. Shalom para todos los que estamos esparcidos en todas las naciones. Una vez más estamos transmitiendo desde Nebraska con el mismo propósito de dar a conocer pues el reino de Elohim, llevando a cabo el mensaje de nuestro Adón Yeshua. Vayan y compartan el mensaje a todas las naciones. Y su palabra dice, y el que crea en mí, pues, será salvo. Mas el que no cree, dice, será condenado. Estas palabras se encuentran, pues, en los evangelios del Nuevo Testamento. Así es que, una vez más, pues, les hacemos saber, pues, que la palabra de Elohim es las instrucciones que están, pues, dentro de la Torá de Yahweh. Así es que estamos acá pues con el propósito de compartirles con ustedes a través de las redes sociales, a través de Facebook y a través de YouTube. No les pedimos absolutamente nada, lo que les pedimos es que abran sus corazones y crean al actor de la vida, a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien con su sangre pues nos ha redimido.
Bueno, en esta tarde vamos a proseguir. Vamos a hablar de un tema muy importante para el pueblo de Israel y para todo el mundo entero. Pero antes vamos a hacer una tefilá al Creador del universo. Bendito eres tú, oh Yahweh. Te agradecemos grandemente, Padre, por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te pedimos encarecidamente, Padre, que nos concedas tus ruas para poder explicar tu palabra. Todo esto te lo pedimos a través de los favores de nuestro Adón Yeshua. Amén. El tema que hemos titulado se llama Even Nehet, piedra de tropiezo o piedra de escándalo. Suur Mixhot, roca de ofensa. Esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 8 de Isaías. Capítulo 8, verso 14. Y dice así: y él será por Misdash y por Even Nehet y por Suur Mixhot, para las dos casas de Yacharel o de Israel, por lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén o Jerusalén. Verso 15 dice: y tropezarán en ella muchos, y caerán, y serán quebrantados, y serán enlazados y entrampados. Verso 16. Esto es bien importante. Dice: sella el testimonio y sella la Torá entre mis talmidines. Esta palabra está pues escrita pues en el libro de Isaías, antes que Israel fuera esparcido entre las naciones. Podemos ver aquí el profeta hablando en sentido figurado y hablando de una manera pues directa, y poniendo como base fundamental pues en español pues la palabra roca, en término hebreo sur mishah. Esta roca era la base fundamental cuando los constructores levantaban pues digamos
un muro como de protección. El maestro en el hebreo se llamaba Tectón. Era el que iba a guiar pues esa estructura. Y entre ese maestro también estaban los que cortaban pues las piedras que iban a servir como fundamentos para la construcción de un muro de protección. Acordémonos que en el Medio Oriente abunda mucho la roca o la piedra caliza. Y los carteros, ellos, las personas que se encargaban en cortar esas piedras que iban a servir como base principal, tenían que cortarla tal como lo designaba el maestro, o sea, las medidas. Y acordémonos de que para entender este tema es necesario conocer pues el contexto de qué está hablando el profeta y a quién se le está diciendo. Y se dice pues de que los encargados de esta obra lo hacían a través de almáganas y cinceles. Y esas piedras muchas veces tenían un tamaño aproximadamente como de unos 500 o 600 toneladas. No estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de algo grande. Porque si nosotros miramos en el muro del templo, ahí podemos darnos cuenta pues que las lajas que utilizaban eran medidas correctas pues que el maestro daba para que así se cortara ese tipo de piedra caliza. Pero entre todas esas piedras había una que esa piedra era muy diferente a las demás piedras. Y cuando a veces se llevaba al maestro que iba construyendo el muro, a veces el maestro no estaba de acuerdo con ese tipo de piedra. Y esa piedra pues no se devolvía al montón, sino que se dejaba a un lado, y esa misma piedra pasaba tiempos y a veces servía aún hasta de un peligro o como le podemos llamar pues que muchos caían en ella como una piedra que servía como de tropiezo. Entonces, lo que está diciendo aquí el autor es que esto estaba escrito ya desde un principio, porque de Yahweh viene la revelación y la salvación y la confusión para los líderes o los encargados. Y esto es lo que se escribió pues antes de antes
de que nuestro Adón Yeshua viniera. Esto fue algo profético, porque si ustedes o leemos o observamos y meditamos en el pasaje que yo acabo de leer, aquí hay palabras hebreas que son muy diferentes cuando nos hablan en el sentido español. Y fíjense bien que son dos tipos de rocas. La que está hablando aquí el profeta. En primer lugar dice que él habla, dice, por medio del Mishdash, o sea, su templo. Y eso lo podemos ver, pues que el templo, cuando fue construido, este tipo de piedras no era cualquier piedra, pues. Salomón tuvo que buscar personas capaces, personas con conocimiento de constructores para poder edificar el templo. Y entre eso verdaderamente habían personas que estaban dedicadas al corte de este tipo de piedras. Pero había un tipo más de piedra, ¿verdad?, que era la que más se utilizaba. Y esa piedra venía a servir como una base para formar, digamos, dos muros de esquina. Y no era cualquier piedra que se utilizaba. Por eso el profeta habla en un sentido, digamos, en un sentido a veces literario y a veces en un sentido, de como en tipo de parábolas. Y dice así: y tropezarán en ella muchos, y caerán, y serán quebrantados, y serán enlazados y entrampados. Fíjese bien cómo está hablando el profeta. Ahora bien, cuando esto se cumple en el tiempo de nuestro Adón Yeshua, Yeshua es el que viene a ser como, a tomar como literariamente, pues, esta piedra. Y dice así: que caerán muchos en esta piedra que sirve como tropiezo. ¿Por qué elegí yo el libro de Isaías? Porque todo esto verdaderamente está basado en una enseñanza donde muchos del primer siglo, y no solamente en Yeshua, sino también en sus discípulos, en aquellas personas que él mismo eligió, los líderes hacen pues una interrogación a los discípulos, diciéndoles a ellos que por qué ellos predicaban basándose en este nombre llamado Yeshua. Y todo es porque en el libro de los Hechos
Dice la palabra en el capítulo 3 y verso 4 que Pedro dice y Juan dice que suben al templo para llevar a cabo pues sus oraciones. En ese lugar del templo estaba, dice, un hombre paralítico, dice, de su nacimiento. Y ese hombre pues tenía mucho tiempo de que él pues allí lo ponían para recibir pues una limosna de las personas que entraban. Y en ciertas ocasiones pues Pedro y Juan suben y se encontraron con el paralítico. Acordémonos que estamos hablando que cuando sucede este milagro, posiblemente este milagro se llevó a cabo después de la fiesta de Shavuot, porque por ahí así viene siendo el milagro que sucede. Y en ese tiempo todavía estaban todos los líderes religiosos, aquellos que habían matado pues al actor de la vida, Yeshua, porque así dice el libro de los Hechos, capítulo 3 y verso 4. Pero el problema fue porque en ese día este paralítico recibe la sanidad y es una sanidad perfecta. Y los dos capítulos están relacionados de lo que se escribió en el libro de Isaías, capítulo 8, versos 14, 15 y 16. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Pedro está respondiéndoles a los representantes de estas religiones, él les habla con claridad. Y son las mismas palabras que el profeta Isaías habló. Son las mismas palabras. Y es aquí donde los líderes comienzan pues ellos mismos a llamarle la atención a Kefas y a Yohanan para que no se predicara pues en ese nombre. Sin embargo, Pedro dice así en el capítulo 4. Dice así: Él es la piedra rechazada por ustedes, los constructores, que se han convertido en piedra fundamental. Nadie más que Él puede salvarnos, pues solo a través de Él nos concede Elohim a los hombres la salvación sobre la tierra. Y en el verso 15 de Isaías dice que para muchos será de tropiezo y de escándalo, pero para otros dice será de levantamiento, dice,
lo que está diciendo el texto es que para algunos, ¿verdad? Los que no creen, pues tropiezan, y los que creen son aquellas personas que han encontrado, pues, la salvación en Yeshua. ¿Por qué? Porque el texto se dirige principalmente a Israel. A Israel. Y como se lo estaba diciendo, que cuando se le lleva una piedra al maestro de la construcción, una piedra diferente, una piedra que no es igual como las otras, pero esa piedra, dice, no se vuelve a donde estaban el montón, sino que se deja en el camino, dice, y para muchos tropiezan en ella, y con el tiempo, dice, esa misma piedra, cuando llega, dice, a finalizar, dice, ese muro que va a dividir con otro muro, esa misma piedra viene a ser, pues, digamos, una piedra de esquina, una piedra que encaja. Y es allí donde esa piedra se utiliza. Por eso es que el contexto así lo habla en esa forma. Y como se los repito, pues, Pedro les dice a los líderes, no podemos nosotros, les dice, dejar de hablar de Yeshua solo porque ustedes lo dicen. Entonces, ¿qué es lo que viene a dar la respuesta? El mismo grupo religioso, acuérdense que este grupo está ordenado, dice, por un Sanedrín. Y el Sanedrín era la máxima autoridad de en ese tiempo, y estaba compuesto por 70 ancianos. Cada uno tenía que dar un veredicto, y no era cualquier persona, pues eran personas, digamos, rabínicas, personas pues que estaban como autoridades mayores. Y entonces cuando ellos se enfrentan a estos líderes, no era cualquier cosa, pues. Por eso vemos aquí el pasaje cuando dice acá el apóstol, dice aquí en un pasaje, dice, y no hay, dice, en Yeshua salvación en otro, porque no ha sido dado bajo los chamayines un nombre, dice, de los Benéis Adán, en el cual sean salvos. Y aconteció que cuando vieron la fuerza de corazón de Kefa y de Johanán, se dieron cuenta que eran hombres ordinarios y sin preparación, y reconocieron que habían estado con Yeshua. El texto dice que los ancianos reconocieron a estas dos personas. Y no solamente eso, dice que ellos sabían perfectamente quién era ese tipo de personas con quien ellos estaban hablando, pues. El texto está hablando de que las autoridades
se dieron cuenta que Kefas y Juan habían estado con Yeshua, pues. Sin embargo, dice que ellos salen del Sanedrín y mientras ellos discutían juntos, decían: ¿qué podemos hacer con estos hombres? Ellos mismos estaban interrogándose y qué respuesta podían dar acerca, pues, de lo que los dos discípulos habían realizado, pues, y todo fue por el milagro que este hombre recibió de parte de nuestro Adón Yeshua. Eso era todo el problema. Pero al final aceptaron, pues, aunque no estaban de acuerdo, pero aceptaron los líderes religiosos de que este milagro pues se había hecho tal como los discípulos lo estaban dando a conocer o explicando, pues, en la forma como Yeshua había levantado a este paralítico, a este hombre que la Biblia dice que llevaba más de 40 años de estar postrado sin poder caminar. Ahora bien, aquí hay un mensaje. Y según el mensaje que da a conocer el libro de los Hechos, es que aquí, solamente por este milagro, dice que creyeron 5,000 personas. Tal como lo dijo el libro de Isaías. Muchos caerán, dice, pero muchos se levantarán. Lo que está diciendo acá es que Yeshua, él viene a servir como tropiezo para las religiones, para los religiosos, para los líderes, para las personas que ellos mismos dicen todo lo sabemos, pero también Yeshua viene a hacer que también muchos crean en él, porque esta misma piedra que para unos no sirve, pero que para otros es una piedra que es utilizable, y es allí pues donde Kefas, el mismo Pedro, habla en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, cuando dice: ustedes, siendo, dice, piedras de tropiezo, dice, eran gentiles, personas que vivían, dice, de una forma inmunda, dice, ahora ustedes vienen a ser como piedras espirituales, haciendo parte de esa construcción del templo, dice, para que el espíritu, o sea, el Ruach HaKodesh, more en cada uno de ustedes. Eso lo podemos ver en el libro en la carta de Pedro, porque él es el mismo el que está hablándole al pueblo, diciéndole pues que la salvación es para todo aquel que ha encontrado pues a Yeshua. Y otros pues son aquellas personas que están en contra del mensaje. Y es aquí donde hasta hoy en día Yeshua pues para uno es salvación y para otros es de perdición. ¿Por qué? Porque el problema está en que muchas veces el mensaje que Yeshua nos enseña, no todos lo aceptamos. No todos estamos de acuerdo. No todos seguimos la secuencia, pues. Y es aquí donde para muchos no encajan.
o no encajamos en el mensaje. Pero para otros el mensaje llega y no necesita pues de tanto conocimiento, de tanta enseñanza, porque si nosotros miramos acá en este libro de los Hechos, allí mismo dice que cuando el hombre es sanado, algunos en vez de alabar a Elohim, mejor dice que estaban confusos pues de ver, pero para el otro dice era de darle alabanza al creador del universo pues. Eso nos muestra porque que desde un principio el reino de los cielos no es para todos. Y es aquí donde cada uno de nosotros debemos de predicar pues este mensaje, porque se necesita. Porque si nosotros miramos aquí, los mismos discípulos, ellos mismos dicen que cuando ellos fueron interrogados y dejados en libertad, ellos mismos dicen que se pusieron a orar y a suplicarle al Adón que abriera puertas y que el mensaje estuviera relacionado, dice, con sanidades y milagros y prodigios, para que así, dice, el reino de los cielos sea dado a conocer pues al pueblo de Israel. Esto verdaderamente lo podemos ver acá, y es donde aquí pues nosotros como seguidores del Mashiach tratamos la manera pues de enseñar pues, y aunque tal vez algunos no estén de acuerdo, pero es que la salvación no depende de cada uno de nosotros, depende de Elohim, porque de Él es de todas las cosas. Él revela, Él da a conocer pues, y en Él está pues el tener propósito para toda persona que esté disponible y aceptar pues el reino de los cielos, tal como lo dice acá el libro de los Hechos. Dice aquí, y la multitud de creyentes eran como de un solo corazón y una sola nefesh. O sea, todos los que creyeron, todos los que aceptaron, todos los que oyeron el mensaje, dice que todos ellos estaban en un solo corazón, o sea, en una ehab, en uno. Y esto verdaderamente sucedió poco después de la resurrección de nuestro Adón Yeshua. Por eso es que Israel, o sea, los judíos, muchos de hoy en día pues no creen en Yeshua. Hasta hoy en día. Allá en Israel, los que viven en Israel, pues ellos mismos cuentan sus testimonios. Cuando encuentran a Yeshua, muchos de ellos pues dice que no pueden ellos darlo a conocer públicamente, porque cuando se encuentran con los demás hay problemas. Y aunque algunos lo hacen abiertamente, pero otros, ¿verdad?, lo han creído, pero esa creencia la tienen ocultos. Porque cuando tú le preguntas a un judío, ¿crees en Yeshua?, ellos te responden con una palabra muy ofensiva. Hasta hoy en día. Y esto pues es algo que sucedió, y hasta hoy pues solamente
por eso dicen que para nosotros los gentiles, dice, ¿verdad? Ellos pues no nos toman en cuenta porque somos, dice, de otra cristiandad, pues, porque supuestamente para el judío, pues, ellos pues solamente creen, digamos, en sus religiones que fueron enseñadas. Por eso es que el mensaje es claro, porque para poder entender esto verdaderamente, aún Yeshua, ¿verdad? Él en algunas cosas, en ciertas enseñanzas de los dirigentes estaba de acuerdo, pero en la mayor parte estaba en desacuerdo, pues. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en el primer siglo, ¿verdad? Los maestros de Torah y los saduceos y aún, digamos, todo el cuerpo que mantenía pues este Mishkan, eran personas que estaban en contra pues de lo que hacía nuestro Adón Yeshua. Así es que, bueno, hasta aquí llego, y que Yahweh les bendiga encarecidamente a todos ustedes, y Shalom.